hemos llamado Escribir, Leer y Traducir desde los márgenes, y la excusa de este encuentro es la reunión de estas tres personas que están aquí en la mesa. Vamos a charlar hoy sobre las traducciones de la obra de Hernán Roncino al serbio, y a propósito de esas traducciones van a hablar ellos, van a pensar ellos, que ahora les voy a presentar, cómo es que se traduce desde lenguas marginales, desde lenguas periféricas, si pensamos en términos de geopolítica, cómo es que desde un país como Serbia se conoce la literatura argentina, ¿no? Es necesario que los libros pasen por España o por Estados Unidos como centros legitimadores, digamos, canalizadores, para que otros países puedan conocerlos, o hay otros puentes, otras redes tendidas que permiten estos conocimientos. ¿Cómo viaja la literatura en general? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que seguramente van a tocar hoy en la mesa. Nos acompañan entonces Hernán Roncino, escritor argentino, como todos ustedes saben, que nació en Chivilcoy y autor de las novelas, entre otras, que están aquí en la mesa: Glaxo, Lumbre, La Descomposición y Cameron, que son las 4 novelas que han sido traducidas al serbio. Nos acompaña Bojana Kovačević Petrović, que es profesora titular y gerente del Centro Iberoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, en Serbia. Ha traducido y editado más de 30 libros del castellano al serbio y es iniciadora del grupo especial SIVAM Glaxo, América Latina y los Balcanes, Vínculos Culturales y Sociales, que coordina con Andrea Gertanovic y con Emilio Gallardo Saborido. Y nos acompaña finalmente Jorge Locane, que estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en la Universidad Libre de Berlín, publicó 2 poemarios, las monografías Miradas Locales en Tiempos Globales y De la Literatura Latinoamericana a la Literatura Latinoamericana, entre paréntesis, mundial, y numerosos artículos académicos. Actualmente es profesor de Literaturas y Culturas del Mundo Hispanohablante en la Universidad de Bonn. Bueno, los dejo. Gracias. Muy buenas tardes, noche. Vamos a organizarnos para ver si funciona. Es un placer saludar a todos ustedes, a mis colegas de Rumania, Eslovenia, Hungría, Serbia, y también a la gente de esta maravillosa Eterna Cadencia, uno de los lugares más emblemáticos y más bellos que he visto en mi vida. Y gracias, por supuesto, por tenernos, por invitarnos. Por lo menos nosotros que no digamos, formamos parte de sus invitados o sus, digamos, anfitriones como Hernán, que me imagino que está aquí mucho más frecuentemente que Jorge y yo. Ahora yo creo que, porque nosotros no tenemos un concepto bien claro, pero lo iremos teniendo a través de esta jornada, que tampoco va a durar tanto como para agobiaros, esperemos. Quería, de hecho, si me permiten, empezar con agradecimientos a Hernán por escribir como escribe y por darnos la oportunidad de transmitir o, digamos, trasladar o recrear su literatura en una lengua que es muy pequeña. Serbia tiene 7 millones de habitantes. Por otro lado, los libros producidos y publicados en Serbia también se venden muchas veces en Croacia, Montenegro y Bosnia, así que el público es un poco más amplio, ¿no? Pero por otro lado, no es lo mismo traducir a una persona que está al alcance y con la cual podemos comunicar, como con Hernán, porque podemos incluso empezar con la anécdota de cómo te encontramos, cómo de hecho se tradujeron estos 4 libros en un volumen, porque el editor no podía ponerse en contacto de ninguna manera, y entonces a través de Facebook tuvimos la suerte de encontrarle a Hernán, ¿no? Que respondió, y así empezó la historia que ahora de hecho nos reunió aquí todos. Yo
quería primero hacerte a ti la pregunta, porque, claro, sabemos muy bien que uno cuando escribe, nunca escribe pensando en sus traductores, aunque había escritores que sí lo hacían, ¿no? Por otro lado, traducir a un escritor es algo que definitivamente te debería interesar a ti, a tus colegas, ¿no? Porque si uno escribe, me imagino que tiene ganas de salir, ¿no? Fuera digamos, de las fronteras nacionales, ¿no? Por otro lado, tú llegaste a Serbia a través de Alemania, porque la editorial AED Studio es una casa editorial serbia que de hecho tiene muchos contactos en Alemania y Suiza, y la literatura que se produce, que digamos tiene éxito allí, y tú tuviste éxito, tuviste premios, ¿no? En Alemania, y gracias a esas circunstancias llegaste a Serbia. ¿Cómo funciona, digamos, tu público lector en otro país? Porque Cameron, si no me equivoco, lo escribiste en Alemania, ¿no? Y me imagino que después tenías contacto con el público lector ahí, ¿no? Es distinto entender a un autor en otra lengua. ¿Cómo lo ves tú como escritor? Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por haber venido. Gracias a Boyana y a Jorge y a la editorial por acompañarnos siempre. Bueno, hay muchas cosas en esto que mencionás, y que cada cosa que ibas diciendo me disparaba distintas ideas. En principio, yo cuando escribí estas novelas, y diría las primeras dos, cuando escribí esas dos primeras novelas, La Descomposición y Glaxo, no estaba ni más remotamente pensando en la traducción, sino que estaba tratando de conseguir un editor acá, ¿no? Porque empezar a publicar en Argentina, a pesar de la cantidad de editoriales que hay, pequeñas, ahora han aparecido muchísimas, es muy difícil empezar a publicar, ¿no? Entonces yo la primera novela la publiqué en Interzona, con Damián Tabarovsky, que fue el primer editor, y después cuando cierra la editorial, una vez que sentí que había conseguido una editorial, de vuelta a empezar a conseguir una nueva editorial, y bueno, y ahí entramos en contacto con Leo y con Eterna Cadencia, que inmediatamente publicaron Glaxo. Después se reedita La Descomposición, ¿no? Después que sale El Lumbre. Entonces, en ese sentido, incluso hoy en día uno está pensando no por fuera, sino en la salida del libro en la Argentina. Primero, como que el público, si hay una figura de lector que ronda en ese diálogo secreto que uno tiene cuando va escribiendo, es con un lector argentino, digamos, ¿no? Por eso me resulta muy difícil imaginar un lector que esté en otra lengua, digamos, ¿no? Efectivamente, Cameron la escribí en una residencia en Suiza, pero el contacto que yo tenía ya estaban publicados varios libros en alemán en la editorial de Rico Bilger en Suiza. El contacto que tenía era un contacto muy lejano, digamos, ¿no? A pesar de que se hicieron presentaciones y todo eso. Entonces, no sé cómo es el lector que funciona en otras lenguas. Me resulta muy... Al principio era muy inquietante eso, y luego lo solté, confío ciegamente en los traductores, y sé que es un proceso de invención también del libro. Hay un proceso de recreación, de reconstrucción, de poner la historia en otra trama, digamos, ¿no? Entonces, no sé qué puede hacer el autor ahí. Solo lo puede hacer el traductor, solo lo puede hacer el que maneja la lengua, esa otra lengua. Entonces, me parece como hermoso la expansión del libro en otra lengua, que es como una ramificación del libro. Entonces, no sé muy bien, es un enigma para mí ese lector.
Bueno, muchas gracias, Hernán. Claro, tienes que ir a Serbia. Por cierto, estos libros tradujimos mi querida colega y ex profesora Alexandra Mančić y yo le pregunté si quería comentarte algo, decirte algo a través de mí, ¿no? Porque no podía venir y dijo solo una cosa, que le gustaría que vengas a Belgrado, que vengas a Serbia para ver a esa gente que lee tus libros, ¿no? Para vivir un rato con ellos, etc. Eso sí sería realmente bonito. Y de hecho tenemos un festival de prosa que se lleva a cabo en septiembre todos los años. En Novi Sad sería bonito de cierta manera reunir esas cosas. Pero Jorge Locane te lee como crítico literario y te conoce como amigo, que lo sepa, ¿no? Como un autor mucho más cercano que otros que lees. Jorge, tú tienes otro micrófono, así que no tengo que estirar la mano. De todos modos, hablamos un poco sobre el lugar de Hernán, o sea, su trayectoria como un autor que surgió, ¿no? Pero por otro lado que no pertenece al mainstream, que de hecho ni nos gusta tanto, y que su valor desde, creo, tu punto de vista, o nos lo dirás, ¿no? Es justo eso, simplemente tener distinto camino, distinta trayectoria en comparación con, digamos, los autores del canon. Bueno, buenas tardes a todas, a todos de mi parte también. Gracias a la casa, a la editorial y a la librería Eterna Cadencia por habernos recibido. Bueno, quería contar un poco el trasfondo de cómo llegamos acá antes de responder a la pregunta. En parte porque tiene que ver con Boyana, nos conocimos hace un año en Cleveland, en Ohio, Estados Unidos, en una conferencia que tenía que ver con circulación de literatura, etcétera, transferencias, diálogos entre el Este y América Latina. Es algo que venimos trabajando. Y a Hernán efectivamente lo conozco ya desde hace varios años. Hace mucho que vivo fuera, yo hace 15 años más o menos, y vengo una vez por año, cada 2 años, y solemos encontrarnos con Hernán, y también tengo, digamos, una especie de diálogo con su escritura desde mi trabajo en la universidad como profesor, crítico, investigador. Para este episodio del día de hoy nosotros pensamos que podíamos ponernos el disfraz, hacer una performance, digamos, a partir de unos disfraces que serían el de traductora, escritor, crítico, académico, etcétera, aunque en general, digamos, hacemos diferentes cosas en nuestra vida, digamos, podríamos habernos puesto otros disfraces. De hecho, yo me dedico fundamentalmente a mi hija, entonces diría que antes que crítico y cualquier cosa, o sea, la mayor cantidad de tiempo la dedico a mi hija, así que diría que soy el papá de mi nena, ante todo, no me queda otra. Sí, efectivamente, yo doy en mis clases algunas novelas de Hernán por diferentes razones. Una de esas razones es porque mis estudiantes son incapaces de leer más de 100 páginas y libros como La Descomposición o Cameron no llegan a las 100 páginas, y eso favorece que los estudiantes acepten esa propuesta. Pero por otro lado también porque, sí, efectivamente yo pienso permanentemente el problema de la circulación de literatura a nivel internacional, y uno de los problemas que yo veo en mi trabajo cotidiano y mi experiencia como alguien establecido en Europa desde hace años es que lo que llega a las librerías o a las universidades, incluso a las bibliotecas, normalmente es lo que se publica en España, de literatura latinoamericana estoy hablando. Es decir, que España funciona como un puente para que los textos lleguen a Alemania, a Noruega, a Francia, etc. Es decir, que en realidad lo que circula en Alemania, lo que se lee en Alemania, es en realidad una selección que hacen las editoriales españolas. Y un poco para, digamos,
confrontar ese fenómeno desde mi pequeño espacio de poder que puede ser un aula, yo lo que hago es armar una suerte de canon alternativo, una propuesta alternativa a la que hace la industria editorial concentrada en España. Y ahí es donde de repente propongo la lectura de un libro como Glaxo o La descomposición o lo que fuere. Y eso supone una serie de desafíos, por supuesto, porque falta un marco de lectura, hay una serie de presupuestos en estos libros, o sea, todo un trasfondo que por ahí como lectores argentinos tenemos, pero que yo necesito reconstruir en una clase en Noruega o en Alemania, ¿no? Supone un trabajo extra, pero me parece que cuando mis estudiantes o los lectores en general en estos países que no son de lengua hispana y que pasan por siempre por esa mediación, me parece que cuando quieren realmente entrar en contacto, conocer, acercarse a la literatura producida en los diferentes países de América Latina, en realidad deberían, ¿no?, acceder a esa producción que yo llamo literatura local, ¿no? O sea, que le cuesta más entrar en circulación internacional, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos, hay una intervención muy consciente, muy pasada por, digamos, ciertas lecturas teóricas y cierto planteo teórico a la hora de armar un programa de clase donde entra una novela de Hernán, por ejemplo, ¿no? Entre otras. Yo quería hacerte una pregunta. Sí, ¿Sí, pero me quedé pensando en algo que decías antes de la pregunta, no es que quiero esquivar la pregunta. No, en esto que planteabas de que se llega a la editorial Serbia por a las publicaciones en alemán, el editor que publica las novelas al alemán, junto con el traductor, que es Luis Rubí, es un traductor alemán que tradujo todas las novelas, el editor se llama Rico Bilger, que tiene una especie de militancia por la edición independiente, que tiene una librería en Zurich que desde los 80 viene militando los libros, digamos. En este perfil que vos hacías de a la lengua alemana, por ahí llegan un perfil prefabricado, digamos, desde España y desde las grandes editoriales. Es interesante resaltar que el perfil de la editorial de Rico Bilger, que publica en alemán, se parece al de Eterna Cadencia. Incluso es más chica la editorial suiza, me parece, que Eterna Cadencia. Entonces hay algo de ese recorrido, no diría artesanal, sino de una lógica de pensar la distribución del libro por fuera de los grandes núcleos o de los grandes grupos editoriales que a mí me interesan mucho, y que este encuentro de hoy demuestra que se pueden dar comunicaciones también de esa manera, ¿no? Entre editoriales que tienen una lógica distinta a la de los grandes grupos. Y en ese sentido, para que esas editoriales puedan abrir su propio camino, me parece importante resaltar la política del acompañamiento del programa Sur de traducción en Argentina, que creo que desde 2010 es una política de Estado que se sostuvo, con los cambios de gobierno incluso se sostuvo, y que hizo posible que, por ejemplo, mis libros tengan una posibilidad de ser traducidos. Entonces quería resaltar esa lógica de circulación que me parece muy interesante. Sí, bueno, es algo que, o sea, yo pienso bastante. Vamos a aclarar esto, ¿no? O sea, es una editorial suiza, ¿no? Esta editorial alemana, o sea, que traduce al alemán, en realidad es una editorial suiza muy marginal, digamos, o sea, no tiene un impacto significativo, digamos, a la hora de producir tendencia, etcétera, ¿no? En el mercado alemán, no solo porque publica desde Suiza, sino también porque, bueno, es una pequeña editorial, pero bueno, deberíamos aclarar porque estamos hablando sobre esa editorial. Pero sí, por eso mismo lo resalto, me interesa esa pequeñez. Sí.
Pero en relación con esto, yo quería hacerte una pregunta, ya que estábamos hablando antes sobre tu escritura, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Tengo la impresión, digamos, de que tus personajes se resisten a abandonar la pampa, ¿no? O el escenario pampeano. En el sentido, estoy pensando más bien en una música, ¿no? O sea, en la última novela. Ese personaje, el francés, tiene la posibilidad de entrar en circulación internacional, digamos, ¿no? Orientarse hacia otros rumbos más allá de este escenario local en el que se mueven muchas veces los personajes de tus novelas anteriores. Tiene la posibilidad porque conoce a una chica que potencialmente lo podría haber llevado en otra dirección, pero se resiste a elegir ese destino, y después, en un segundo momento, también tiene la posibilidad de irse a Europa, pero decide refugiarse en el refugio, ¿no? De alguna manera. Y esto tiene que ver, digamos, con el tema que estamos conversando, porque, digamos, en algún momento, no sé, hubo una suerte de boom encabezado por Volpi, por ejemplo, digamos, de escritores latinoamericanos que se resistían o rechazaban el color local, ¿no? La escritura con marcas autóctonas o alguna referencia a lo vernáculo, porque eso favorecía, digamos, la inserción en un mercado internacional, ¿no? O sea, digamos, es mucho más digerible para un lector francés un escenario parisino que un escenario ubicado acá en Paso del Rey, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que descifrar qué es Paso del Rey, ¿no? Entonces, ¿por qué se resisten a abandonar ese escenario tus personajes cuando tienen la posibilidad de hacerlo? No sé si se resisten, eligen, ¿no? Es distinto. El protagonista de una música, en ese caso, no lo voy a defender ni a hacer esa cuestión. Me parece que elige, hay distintas situaciones que suceden en la novela que hacen que el personaje de alguna manera cuestione una lógica de progreso, ¿no? De ir hacia un lugar, de pensar el desarrollo lineal de una carrera, la idea de una carrera, en este caso el músico, y de elegir dónde quiere estar, que es distinto a resistirse a no irse, digamos, o de repensar los territorios y de reformularlos de otra manera. En ese sentido, con respecto a las trayectorias de dónde se han salido distintas traducciones, he tenido la experiencia en grandes editoriales internacionales y en pequeñas editoriales. Y en ese sentido, después de haber tenido esas experiencias, sigo eligiendo las pequeñas, ¿no? Es una elección, más que una resistencia. Quería añadir, hablando sobre traducción, eso también tiene que ver con lo que pregunta Jorge, porque traducción es siempre investigación. Eso significa que yo no puedo traducir una novela que se lleva a cabo en La Pampa o que tiene que ver con, no sé, Chivilcoy o con incluso Buenos Aires, ¿no? Que desconocía hasta hace unos días, sin conocer ese lugar a lo máximo. Es muy difícil entender, por supuesto, el personaje que vive en esas tierras, ¿no? Y para transmitirlo bien, para traducirlo bien, es necesario hacer esa investigación previa, tanto del lugar como, digamos, de los propios personajes, el modo de vida, etc. Incluso cuando por primera vez traduzco a un escritor, yo le googleo, veo entrevistas, me gusta mucho escuchar lo que uno dice sobre su novela o sobre sus novelas y su vida y todo, ¿no? Tanto mejor que conozca yo u otro traductor, ¿no? a un escritor, seguro que la traducción será más lograda, ¿no? Sin lugar a duda, porque claro, la traducción por un lado tiene que ver con nuestro conocimiento de la lengua extranjera se supone, la lengua nativa, la lengua meta, también debería suponerse, ¿no? Pero no cada uno la domina de la misma manera. Y luego, digamos, el tercer nivel de traducción
tiene que ver con la propia investigación de lugares, del ambiente, de pensamientos, etc. Y en este caso, yo como traductora, o me imagino que tu traductor alemán también ha tenido suerte, porque por un lado tú das unas pistas claras en estas 3 novelas, en Cameron no tanto, pero en Cameron tiene, digamos, otra ventaja porque capta al traductor como lector, no le deja, le empuja para investigar, le atrae para traducir, ¿no? Entonces es, digamos, otra ventaja de tu traductor como tu lector más profundo y más detallado y detallista, etc. Bueno, solo eso quería añadir desde otro punto de vista, para decirlo así. Yo puedo hacer algunas preguntas a la traductora, ¿no? ¿Qué desafíos de esto que decías de que investigabas y que buscabas, aunque no necesariamente tenés que estar en ese... Es la primera vez que estás en Argentina, de hecho no conocías Argentina. ¿Qué desafío tuviste frente a la traducción de esta lengua argentina, que suena distinta a la española, digamos, para llevarla a la lengua serbia? Por un lado, ya Borges nos enseñó que es muy importante no hablar en un castellano estándar, sino hay que tener todas las variantes posibles, ¿no? Esta lengua tan rica, tan distinta, ¿no? Siempre es un desafío. Yo traduzco autores argentinos, mexicanos, españoles, peruanos, etc., ¿no? Cada autor de cada país, aunque se trate de la misma lengua, es otra historia, ¿no? Otra aproximación. Por un lado, es muy difícil transmitir esos matices, ¿no? que se pueden notar en la lengua castellana y en cualquier novela, por ejemplo, argentina, que escribe uno que quiere meter algunos matices, algunos detalles en sus propios libros. Por otro lado, nosotros los traductores tenemos nuestros propios métodos para introducir una que otra palabra que no es de uso común, buscar algunas palabras, digamos, del otro ámbito, un poco más, digamos, más antiguas o más modernas, dependiendo del caso, ¿no? En este caso, para mí lo más significante era encontrar el registro adecuado, el ambiente adecuado, porque este libro tiene ambiente muy particular, ¿no? Y por otro lado, captar al protagonista y todo su personaje tan amplio, tan interesante, tan, digamos, peligroso a veces, ¿no? Esa pesadilla que tú transmites en tu novela y que de hecho dice uno de tus lectores y mis amigos que esa novela podría tener 500 páginas y tiene todo en menos de 100. Y eso es, digamos, eso es un don que yo como tu traductora veo en ti como un escritor por excelencia, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, quería mencionar también que Cameron, y lo que a mí me llama la atención, tiene sus propios olores, sus propios, digamos, sus propios sonidos, sus propios silencios también. Mucha cosa está silenciada, está por decir. Entonces, leyendo este libro, ¿no? Un lector espera lo que va a pasar, ¿no? Tiene, digamos, esa tensión todo el rato, pero también lo tiene el traductor. Y eso, digamos, eso es algo que para mí era lo más significante y lo más distinto en comparación con otros autores que lees y traduces sin problema o con mucho problema. Por ejemplo, a César Aira la traduje con muchos problemas. Porque él es distinto y no simplemente su mundo no es un mundo que pertenece mucho al mío. Y por otro lado, Cameron era algo que era para mí muy entendible, muy, digamos, cercano de cierta manera, a pesar de toda esa, digamos, esa pesadilla, ese mundo particular que construiste, más o menos. Sí, adelante. Sí. Antes de, digamos, por ahí entrar en algún tecnicismo sobre la traducción, que para mí es sumamente interesante, el fenómeno en sí, digamos, de que las novelas de Hernán estén traducidas al serbio, me parece alucinante, algo totalmente asombroso, ¿no? Además, digamos, bajo este concepto, 4 novelas reunidas en un libro,
Entonces, quería preguntarte un poco por el backstage, digamos. ¿Cómo se llega a acordar que las novelas de Hernán se van a traducir al serbio, ¿no? Teniendo en cuenta que Yo tengo otra pregunta. no es algo natural, no es obvio que las novelas de Hernán estén traducidas al serbio? Yo tengo la pregunta, ¿por qué no está la H en mi nombre? Qué buenas preguntas, muy bien. A ver, por un Hay lado, ratas, sí, sí. bueno, empezamos por la H, ¿no? La lengua serbia es una de pocas lenguas a las cuales todas las palabras se transliteran, no se transmiten tal como se pronuncian. La H sobra, ¿verdad? Es una, digamos, una letra que no se pronuncia en español. Por eso en la lengua serbia eso no existe, ¿no? Hay muchos ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, Jorge, su nombre se escribe con la H, no con la J. Entonces nosotros transliteramos cada palabra, cada frase, cada letra a la manera como se pronuncia, gracias a Vuk Karadžić, un, digamos, gran lingüista que nos ayudó para simplificarlo. Por eso es fácil aprender a leer serbio, es lo único que es fácil, el resto es dificilísimo, la lengua es súper difícil, casi imposible, ¿no? Entonces eso asegura que cada lector va a leerlo de forma propia y de forma correcta. Porque si tú pones Hernán con la H, se considera, ¿no? Una persona que no habla español no va a saber cómo pronunciarte, ¿no? Sino todo lo contrario, la pronunciaría Hernán, Hernán, que es otro nombre, ¿no? Entonces, por esos motivos, nuestra lengua tiene esa ventaja, que es una ventaja real, ¿no? Y se podría aplicar en muchas otras lenguas, ¿no? Pero, digamos, tal vez 1000 años. Otra cosa, tienes razón por completo, ¿cómo llegan autores a una lengua tan pequeña, ¿no? ¿Qué caminos tienen? Os voy a decir una anécdota relacionada justo con esta casa editorial AED Studio, que es una casa editorial muy pequeña. Dražko Minić es el editor, no, él es arquitecto y de hecho todas las páginas son estas portadas son su diseño porque él lo ve con otros ojos, ¿no? Él es arquitecto y eso le interesa y solo publica literatura que a él le gusta, es, digamos, el único criterio que tiene. Es imposible que publique un libro que no es, digamos, un libro que a él le cayó bien. Por otro lado, yo traduje, el primer libro que traduje en mi vida fue antes del fin de Ernesto Sábato, las memorias de Ernesto Sábato para esta casa editorial. Él hizo un concurso, escogió 3 páginas y envió esas 3 páginas a 10 traductores, ¿no? Yo tenía, no sé, 28 años. Y en ese momento yo era por casualidad, una de esas traductoras porque mi profesora me recomendó como talentosa, etc. Ya tenía unos cuentos publicados, pero tenía, digamos, la misma probabilidad como otros 9 traductores. Sin conocerme, sin haberme conocido, sin haber sabido mucha cosa de mí, salvo esos cuentos publicados, me escogió a mí. Entonces tuve la suerte de que se trataba de un editor honesto, un aficionado con digamos, de la mejor manera posible a la literatura, ¿no? Y así empezamos a colaborar. Y cuando Dražko Minić de AED Studio escoge un libro que quiere publicar, eso significa que ese libro merece la pena, ¿no? Eso lo saben los lectores en Serbia que siguen sus publicaciones, porque ni un solo libro publicado por AED Studio no puede ser, digamos, un libro que no tenga valor. En ese sentido, no sé si he respondido a tu pregunta, se traduce mucho del español, sobre todo la literatura latinoamericana, ¿no? La competencia es bien grande, porque cada país, ¿no? tiene una serie de escritores que merecen la pena ser traducidos, ¿no? Como digo, en 5 días viene Jorge Volpi, tuvimos no sé cuántas veces, 2 o 3 veces a Guillermo Martínez. Luisa Valenzuela estuvo con nosotros hace 3 meses. Es otro tema, ¿cómo es posible que los escritores argentinos o mexicanos, ¿no? digamos, de tanto prestigio vienen a un país tan pequeño como Serbia? ¿Verdad?
Pero por otro lado, eso tiene que ver también con contactos directos. Muchos de ellos fueron a Serbia y van yendo a Serbia gracias a un contacto con el traductor Branko Andžić. O por ejemplo, Hernán va a venir a Serbia gracias al contacto con su traductora Gorana Kovačević. Solo así les doy dando un ejemplo que ese contacto directo importa mucho y por eso a nosotros los traductores es imprescindible conocer a un autor, o tener un contacto, o preguntar si algo no entendemos, o veros, ¿no? Este momento para mí como traductora, ojalá de una música también, ¿no? Ya lo iremos viendo, es algo que tiene un valor adicional para las futuras traducciones. La traducción al alemán se dio como referencia o de inspiración. Efectivamente, el libro se tradujo al serbio porque el editor se dio cuenta de Hernán Roncino en alemán. Efectivamente, claro. ¿Y por qué las 4 novelas en un libro? La respuesta no la tengo por completo y yo creo que se trata de, digamos, un truco editorial. Estos 4 libros, de hecho, el editor quería publicarlos con las subvenciones del programa SUR, pero el programa SUR da subvenciones solo para 2 libros a la vez. Y yo creo que era una cosa bien práctica, ¿no? Él tenía, digamos, esa vista de que sería una pena que, por ejemplo, un lector compre un libro y no compre otro. Y él consideraba que hay que leer los 4 libros de Hernán Roncino. Entonces, yo creo, y por lo menos así lo hablamos en un momento, que quería aprovechar, por un lado, el programa SUR, que le dio subvenciones, y por otro lado, esforzar, entre comillas, ¿no?, al lector que tenga todos sus libros digamos, en un volumen para leerlos todos. Y eso tiene sentido, porque la verdad sería una pena, ¿no?, tener uno, no tener otro, etcétera. Entonces ya yo confío en él, simplemente eso puedo repetir, ¿no? Es totalmente, digamos, una persona, un editor fuera de lo común y sabe lo que hace y lo hace muy bien. ¿Nosotros podemos preguntar? Claro que sí, Adelante. O sea, que tenemos a la traductora y al profe. Bueno, Hernán hablaba de la curiosidad y a mí me pasa que como lectora muchas veces, a veces a nivel gramatical, léxico o sintáctico o a otros niveles, me pregunto cómo serán leídos en otros países, ¿no? Estas novelas, toda la obra de Hernán yo la leo como tanto en su dimensión humana como su dimensión política. Para mí, mi experiencia de lectura es esa. Entonces mi pregunta era, el profe ya contestó contó que a los alumnos les repone el contexto, pero más allá, a nivel de la traducción, más allá de las investigaciones que vos podés hacer, si eso se vuelca, se transmite, todas esas alusiones que gravitan, por ejemplo en Cameron el tema del represor, la cuestión de los trenes en Glaxo, las cuestiones políticas que no están en primer plano, sí porque me imagino que no se traduce término a término, sino que también a nivel de la atmósfera o algo que se sugiere. Entonces no sé si eso se vuelca para los lectores de otra lengua, si se ponen notas al pie, si se hace más hincapié en alguna cosa, ¿no? Esa es la curiosidad que me da. Una excelente pregunta, justo lo comentamos antes de empezar, porque la primera cosa que Hernán quería ver era si tenía notas al pie de la página, ¿no? Por un lado, eso depende mucho del editor. Por un lado, hay editores que exigen del traductor que ponga notas al pie de la página y otros que no lo hacen. Aleksandra Mančić, la traductora de 3 novelas de este libro, era mi profesora y nos enseñó que las notas al pie de la página es algo que simplemente el lector normalmente, al lector no le gusta demasiado, ¿no? Entonces, desde su punto de vista que nos enseñaba habría que editarlo a lo máximo. Yo pienso que más aún cuando está sugerido, sí, anclarlo en una lectura a pie
Te imaginas, también es delicado, ¿no? Lo es, sí. Por un lado, a veces introducimos unas palabras extra, ¿no?, en el texto, disculpa, del propio autor para explicarlo. Pocas palabras, porque el texto no se puede modificar, ¿no?, salvo solo con una que otra palabra, con una expresión más amplia. Por otro lado, podemos ver cualquier traducción, ¿no?, aquí en la librería para ver si tienen notas al pie de la página para explicar las circunstancias políticas, sociales, etc. Normalmente eso no se hace, por varios motivos, ¿no? Es otra cosa cómo lo lee un crítico literario o cómo lo enseñamos explicando las circunstancias, pero esa parte del entendimiento normalmente se deja al lector, con unas pistas muy pequeñas introducidas en el propio texto. Sí, a mí me parece también, estoy como de acuerdo en eso. Lo que pasa que las historias estas se sostienen perfectamente, o sea, no solo se sostienen, son interesantísimas y perfectas y preciosas a nivel narrativo, entonces no es indispensable, pero la pregunta era como si eso se transfiere a la atmósfera o a algún rasgo de un personaje, si quizás se hace hincapié para dar a entender algo, ¿no? Yo creo que el planteo y la pregunta está muy bien, ¿no? O sea, porque efectivamente, si pensamos en Glaxo, por ejemplo, no sé, son 100 páginas, pero, digamos, también nos toca como lectores, por lo menos estamos entrenados de esa manera, reponer la historia argentina reciente. Es decir, digamos, según esa famosa imagen de Hemingway, ¿no? O sea, la punta del iceberg es Glaxo, ¿no? O sea, 100 paginitas, pero bajo el agua está la historia argentina reciente, que no se ve a la hora de traducir. Bueno, es un desafío, pero yo creo que efectivamente pasa lo que estás diciendo, ¿no? Que yo también lo pensé a la hora de dar en mis clases algunos de estos libros que efectivamente se sostienen como relato por sí mismo, digamos, o sea, por sí mismo el relato que contiene uno de estos libros funciona. No es necesario, digamos, reconstruir ese trasfondo, que podemos hacer o no, que normalmente los lectores argentinos lo vamos a hacer, pero no es imprescindible, ¿no? Y al revés. Yo creo que el planteo que haces trae una problemática que todavía no mencionamos y que a mí me ha pasado en otras traducciones, que tiene que ver con, por eso yo celebro que no tenga ni referencias o una especie de andamiaje que termine explicando el texto. En general, o al inglés, o al francés, o al alemán, vienen las aclaraciones, ¿no? La lengua argentina necesita una explicación para el centro, pareciera. Hay algo, me parece que es interesante para discutir, que es una especie de política de la traducción y el origen de esa lengua. Me parece que en el centro, lo que viene de la periferia hay que ponerlo, hay que explicarlo. Y el valor estético pierde un poco la centralidad. En cambio, si nosotros, como decías vos, vemos traducciones del inglés, del francés, no hay nada. O sea, tenemos que entender el artefacto estético. Me parece que hay otra cosa ahí que tiene que ver, habla de una tensión entre el centro y la periferia y cómo tenemos que ser explicados, ¿no? Nos tienen que poner en contexto para entender lo que viene no del centro. Me parece que lo planteo como un tema a discutir, ¿no? Que curiosamente las traducciones en esas lenguas centrales vienen casi todas con explicación, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Bueno, ahora pensando, escuchando, ¿no? Primero me gustaría, por ejemplo, plantear esta pregunta al editor, porque, como digo, hay editores que insisten en aclaraciones, otros que no lo permiten, simplemente no quieren, por varios motivos. Como vemos, este libro es tan apretado que no cabe ni una letra más, sino una nota al pie de la página, ¿no?
Por otro lado, me gustaría saber qué pasa con las traducciones al español, ¿no? En otros casos, o por ejemplo con los libros serbios traducidos al español, que también tratan los mismos, digamos, las mismas circunstancias políticas o sociales, etcétera, ¿no? Es una pregunta muy general que no tiene que ver ni con Cameron, ni con Glaxon, ni con otro libro, sino con, digamos, unas tendencias, tanto de las casas editoriales como de los traductores. A mí me pasó en varias ocasiones que un editor me quita nota al pie de la página. Me dice, esto no quiero en el libro porque no tiene, en mi concepto no es así. Y había otros casos cuando me pidieron que ponga nota al pie de la página, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver más con el editor que con el traductor, en el sentido de nosotros si damos pistas, eso no significa que el editor va a aceptarlo. Por otro lado, yo sí confío en esas palabras adicionales en el propio libro y tenemos muchos ejemplos, incluso eso puede ser otro campo de investigación, ver cómo funcionan, ¿no?, esas palabras que dentro del texto explican cosas. Eso lo hace, por ejemplo, el profesor Dalibor Soldatic, el hispanista, digamos, el mayor hispanista, cuando traduce también tiene esa costumbre, otro profesor nuestro, etc. Varios traductores lo hacen, lo solucionan de esa manera. Y ahora se me está ocurriendo otra cosa, sería bueno, ¿no? Tal vez o también, ¿no?, montar entrevistas con los autores cuando se publica un libro a otra lengua. Eso también podría ser útil para, digamos, lectores en otro idioma, para simplemente tener ese otro punto de vista y de la primera mano escucharte a ti o, digamos, a otro autor, ¿no?, recién traducido. ¿Qué opinas? No, sí, estoy de acuerdo con esto de que, digamos, normalmente estos textos que por ahí vienen de las periferias necesitan digamos, facilitarles las cosas a los lectores, y esto se hace a través de prólogos, no solo a través de, digamos, un pequeño diccionario al final de la novela, sino también a través de un prólogo, etc., ¿no? O sea, sí, pero a ver, yo estuve estudiando un poco la traducción, básicamente porque tuve una doctoranda china que se ocupó de traducción de literatura latinoamericana en China, y ella muestra muy bien cómo hubo una evolución en esto, porque hace 50 años sí se agregaba un glosario al final de la traducción, y ahora esa política se abandonó, ya no se hace más. ¿Por qué razón? No sé, pero parece que ya hay como más un diálogo previo que favorece, digamos, la recepción de los textos. Quería hacer una pregunta técnica, concreta. No sé si la podemos resolver acá porque, bueno, es muy concreta. Si no recuerdo mal, en Lumbre hay un overo rosado, ¿no? Ya no me acuerdo. En alguno de los textos hay un overo rosado. Si no recuerdo mal es el Lumbre, ¿no? Un overo rosado es un tipo de caballo, básicamente, pero es una referencia a la tradición literaria argentina, a algunos debates que hubo en su momento, del que participó incluso Borges. No sé si vos te acordás, Boyana, o no sé si lo tradujiste vos. No, ese no. No, ok, no te tocó traducir eso, pero me pregunto, ¿qué haces con un overo rosado, ¿no? O sea, que aparece de repente en el texto, si lo pones, porque, a ver, no vas a encontrar una palabra equivalente en serbio, entonces lo tenés que dejar en versión original, que además, digamos, supone la tradición literaria argentina, y toda una serie de debates complejos. Lo mantenés en original y lo pones en cursivas. Sí, o pones caballo. O sí. las dos cosas, primero caballo y luego, digamos, la palabra específica, y con eso solucionas el problema. Claro. Y eso queda claro porque te quedas con el original y añades esa palabra. Es un buen ejemplo, ¿no? Que lo explica todo y todo el mundo sabe y entiende de qué se trata. Y ahora se me está ocurriendo, de hecho, por ejemplo, Alexandra Mančić tradujo Abadón de Ernesto Sábato, y Sábato tenía como toda todo un cuaderno con explicaciones para los traductores cómo traducir esa novela, ¿no?
y exigía que se traduzca justo según sus propias explicaciones, y fue dificilísimo para ella, ¿no? Por otro lado, porque confío en ella, el tema de la confianza también es algo muy importante, ¿no? En el sentido de que Alexandra Manchus, la traductora de 3 novelas, tradujo también los cuentos completos de Julio Cortázar. O sea, es una persona que conoce muy bien digamos, la realidad argentina desde hace tiempo, y en ese sentido estoy segura de que sus soluciones como traductora, ¿no?, funcionan bien. Por otro lado, la realidad argentina no tiene el mismo sentido en Serbia o en Alemania como en Argentina, ¿no? Para un lector promedio serbio no le va a importar todo lo que le importa a un escritor, a un lector argentino, ¿no? Simplemente la realidad es distinta. Eso también hay que ver, ¿no? Para nosotros los traductores muchas veces es sobre todo importante transmitir ambiente, digamos, tener la forma de los personajes construidos, en tu caso también con muchos detalles. Tú tienes tanta empatía hacia tus personajes. Eso no es fácil de transmitir en otra lengua. Y, por ejemplo, a veces ocurre, hay novelas o libros o poemas que leemos en la lengua española o en otra lengua con mucha facilidad. Nos parece que lo entendemos todo, que todo está súper claro. Y cuando llega el momento de traducirlo es dificilísimo. Simplemente, a mí eso me pasó con la tradición de Rita Hayworth, de Manuel Puig, ¿no? Fue dificilísimo, o sea, necesitaba 6 meses para encontrar un registro para traducir esa novela. Y luego, tan pronto que encontré, por eso te digo que el ambiente que transmitimos en Camerón fue algo que yo lo disfrutaba, y no disfruto siempre todas las traducciones. Lo de Puig fue una pesadilla, ¿no? Pero terminó bien porque tan pronto que encontré el registro para traducir ese libro, todo empezó a fluir de una manera maravillosa, y me daba lástima cuando acabé esa traducción, por ejemplo, ¿no? Pero me ayudó un libro de por ejemplo, el argot yugoslavo de los años 70, porque ahí había un argot de los años 40 y 50, y no importaba si era de los 40 o de los 70, lo más importante era que era viejo, ¿no? Ya, digamos, pasado de moda, etc. Son algunas cosas que ni autor, ni crítico, ni tal vez público lector ni lo puede entender, ni lo piensa, ni lo imagina, ¿no? Cómo y cuáles son los problemas con los cuales nos encontramos traduciendo a alguien. Por eso, cada vez que una traducción la consideramos lograda, y eso significa que se lee con entendimiento, sin dificultades, que tiene fluidez, ¿no? Eso significa que somos como un medio, no sé si me explico, ¿no? Que simplemente lo que tú dices, lo que tus personajes reflejan, ha pasado por mí como traductora para pasar a otra lengua, ¿no? Eso pasa a veces más, a veces menos. En este caso, yo creo que a pesar de las cosas que tal vez faltan, tal vez no faltan, ¿no?, fue logrado. El traductor tiene que recrear el trabajo, o sea, no es simplemente traducir palabra por palabra, sino simplemente ese clima, ese ritmo también. Sí, exactamente. Muchas gracias por notarlo y por comentarlo. Así es, y eso muchas veces no es fácil, exige un trabajo, o sea, cada escritor, me imagino, tiene sus métodos de trabajo, ¿no? Aislado, o en una cafetería con mucha gente, o en un campo fuera de la civilización, entre comillas, ¿no? Lo mismo pasa con los traductores, ¿no? Que también tenemos nuestros métodos para recrear lo que está escrito en otra lengua. Y a ver, claro, yo lo veo como una privilegio enorme poder transmitir las palabras y los personajes de un escritor a otra lengua. Por otro lado, eso no se hace por dinero, ni se hace, digamos, por algunos motivos, sino por puro amor o por necesidad de hacerlo, de transmitirlo, o simplemente por disfrutar de ese trabajo que exige mucho tiempo. Para traducir un libro, para la traducción del libro de César Aira, del pintor viajero,
un libro de 90 páginas yo traducía un año. Un año tardé en traducir esa novela de 70-80 páginas de César Ayer, por ejemplo. No, y hay algo, vos decías lo de la reconstrucción del libro de alguna manera, y a mí me interesa, y lo podemos hacer ahora, el sonido, cómo suena el texto en la otra lengua. Y si querés podemos leer un fragmentito del libro que vos hiciste la traducción, que es Cameron. Podemos leer un pedacito del comienzo en español y en serbio, a ver cómo suena. Y eso también a mí me parece muy interesante, el sonido de los textos y cómo suena en otra lengua. Si querés leo el segundo párrafo, ¿sí? ¿Sí? Me encanta esta nieve, este ambiente. Afuera cae la nieve, lenta, silenciosa. A veces parece otra cosa, pero ahora es nieve. Y se junta en los bordes del camino. Se va acumulando sobre la silueta de los montes para hacer aparecer lo que Mita ve siempre que llega enero. Un hombre sin sombra. El monte arrastra, dice, un hombre sin sombra. A mí me cuesta verlo. Mita insiste con el dedo. Ahí está la cabeza. Eso que cuelga son las piernas. No dice que parecen las piernas. Es literal. Dice que ese es un hombre que perdió su sombra. Cuando la nieve empieza a derretirse, Mita trata de evitar contemplar el monte. Prefiere el invierno y esa compañía secreta que encuentra sobre la ladera izquierda. Qué maravilla escucharte leer. Es que no cada escritor sabe leer como Hernán. De verdad, sus propias palabras, ¿verdad? Me interesa mucho cómo les va a sonar porque solo dos colegas van a entender lo que leo. Napolju pada sneg, polagano tiho. Kad se čini da pada nešto drugo, ali pada sneg. Skuplja se po ivičnjacima, prekriva obrise obližnjih brda polako, poprimajući obličje figure koju Mita uvek vidi kada dođe januar. Čovek bez senke. Brdo, kaže ona, vuče čoveka bez senke. Teško ga razaznaje. Mita uporno pokazuje prstom. Eno, tamo je glava, ovo što visi, to su noge. Ne, kaže, to liči na noge, uverena je da jesu. Kaže da je to čovek koji je izgubio svoju senku. Kada sneg počne da se topi, Mita prestaje da posmatra brdo. Više voli zimu i to tajanstveno društvo koje zatiče na levom obroku. Acá la cadencia. Hay más palabras, ¿o no? Parecido. Puede ser una pregunta, digamos, que va un poco en otra dirección, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Yo quería hablar un poco de tu relación con otros géneros, con otras disciplinas artísticas en general, ¿no? Y esto, bueno, está relacionado, por supuesto, con lo de recién, porque, a ver, a mí me gustaría decirte, bueno, a ver, ¿cuál es tu relación con tal disciplina personal, ¿no? Y en este caso estoy pensando particularmente en la poesía, ¿no? Leí una reseña hace poco sobre una música que terminaba diciendo un poeta que escribe en prosa, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene que ver con, bueno, un manejo de la puntuación, un interés por el ritmo, la sonoridad, una cadencia, etcétera, ¿no? Un tipo de fraseo que a su vez hay que, digamos, recuperarlo en la traducción, ¿no? Entonces, digamos, es una doble pregunta, vamos a repartir la pregunta. Hernán, tu relación con la poesía. Esto suena tan poético como si de hecho... Y en tu caso, bueno, si a la hora de traducir vos estás pensando en, bueno, yo estoy traduciendo también poesía, ¿no? Bueno, es un desafío la escritura de la poesía, literalmente, digamos, escribir poemas siempre intento y siempre siento que no funciona la idea del poema. Pero me parece que
en la escritura de la prosa me siento más cómodo por ahí para jugar con algún movimiento poético que en el poema en sí me siento más inseguro, siento que no le encuentro la vuelta todavía. Pero es un desafío. Leo mucha poesía, me interesa mucho leerla en voz alta también, la poesía, y es eso. En algún momento tal vez aparezca algo que se parezca a un libro de poemas, pero es como un desafío ese por delante. Pero creo que pasa algo así. En la prosa es un género que me parece que es un espacio. Yo empecé escribiendo cuentos, y cuentos que se iban estirando cada vez más. A medida que escribía un siguiente cuento se iba estirando más. Creo que el formato donde más cómodo me siento es el de la novela breve. Y ahí es donde encuentro una libertad muy grande, ¿no? A pesar de la limitación de páginas, ¿no? Pero me parece que es el formato donde más cómodo me siento, y donde la poesía también puede tener una resonancia. Muchas gracias por mencionar la palabra libertad, porque eso también tiene que ver con digamos, mi sensación, mi sentimiento al traducirlo. Al traducir Cameron, yo quería ser mejor, o sea, quería mejorar a mi propio método de traducir. Quería buscar palabras más finas, más adecuadas, más específicas. Es algo que no pasa siempre, ¿no? A veces nos satisfacemos con las palabras comunes, no tenemos esa necesidad de ir buscando, ¿no? Algo que tiene, digamos, como un matiz adicional. En el caso de Cameron, yo quería, bueno, este párrafo, no sé cómo les sonaba a los colegas que lo entienden, ¿no? Pero tenía algo poético, tenía mucho poético digamos, en lo que tú escribes. Y por eso sí, yo también quería preguntarte si escribes poesía, porque aquí hay mucha poesía que no tiene que ser poesía en verso, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario. Pero para escribirlo así hace falta traducirlo así, no se puede simplificar. Tú exiges de mí como traductora, ¿no? Lograr lo que tú dijiste en la lengua castellana. Eso también tiene que ver porque, y luego yo como traductora exijo al lector, ¿no? Que se eleve en un nivel más alto para entender lo que se dice. Entonces tenemos un círculo, ¿no? Autor, traductor y lector, que es un círculo muy interesante, muy, digamos, muy vinculado, y por otro lado tu exigencia como autor se transmite digamos, a todo el círculo, digamos, a otros dos puntos del triángulo, si prefieres esa forma geométrica. Yo lo veo así. No sé si están cansados. ¿Podemos ir acabando o queréis que continuemos unos 5 o 10 minutos más? Eso depende de ustedes, ¿no? Ya veo que... Sí, ya. ¿no? ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta más o comentario? No tiene que ser pregunta. ¿Qué les pareció? No sé si suele hablar sobre las traducciones. Eso también creo que es un tema todavía poco hablado, ¿no? Se habla sobre libros escritos, se habla crítica de esos libros, ¿no? Pero luego crítica de traducción, y la propia traducción es algo que se queda al margen, desgraciadamente, ¿no? Y sin traductores un autor no vive en otras lenguas, ¿no? Entonces con eso igual podríamos acabar con el deseo de producir muchas traducciones y confiar en los traductores y, digamos, escribir a veces pensando en ellos. Agrego, antes de cerrar, yo lo dije al comienzo y me parece que viene a cuento. Para que los libros circulen efectivamente de sur a sur, o de países periféricos a países periféricos, y no tengan que pasar necesariamente por España o por Estados Unidos, es necesaria una red de complicidades, es necesaria la acción del Estado también, y
esto, una red de amigos que logren hacer pasar los libros, ¿no? Y en este caso puntual se habló mucho del editor alemán, de Hernán, y si no me falla la memoria, Rico vino a la Argentina hace muchos años, el editor alemán, gracias a la Fundación TIPA y un programa que dirigía Gabriel Adamo, que fue pionero en su momento, donde este programa invitaba a editores de diferentes partes del mundo a la Argentina para que conozcan a los autores, autoras y a la literatura argentina, ¿no? Entonces, gracias a ese trabajo tan minucioso y micro, ¿no? Es que un autor como Hernán es conocido y traducido en Alemania, gracias además, como ya dijo Hernán, al programa SUR, que es el programa de traducción del Estado argentino que apoya las traducciones de nuestros autores afuera. Y me olvidaba de señalar algo también, pero me parece central porque no la mencioné. Me parece que todos estos libros no se traducían y no llegaban ni por el programa SUR, ni a Rico, ni a nada, sino era por el trabajo generoso de Leo, no solo por publicarlos, sino por ir a ferias, hablar de los libros, ofrecerlos. Me parece que también el lugar de los editores y las editoras acompañando los libros es clave. Lo digo no porque esté acá, pero lo digo en serio. El trabajo de Leo es clave para que se dé la conexión con otros editores y otras editoriales. Para acabar, yo tengo que agradecer por la oportunidad de hablar sobre la traducción en este lugar. Parecía casi increíble de esta posibilidad, ¿no? Agradezco a Jorge, a Hernán sobre todo, y claro, a estas mujeres maravillosas que forman parte de la editorial y de la librería. Y solo quería preguntarles y, no sé, recomendarles, gracias por escuchar, por estar aquí. ¿Conocéis nombres de dos traductores del español a cualquier lengua? ¿Sí? Por favor, que uno de los mensajes, si me permitís, ¿no?, sea que memoricemos los nombres de los traductores y que simplemente que hablemos más. Yo ya llevo años intentando meter traducción como uno de los temas de la Feria de Libros de Guadalajara, a ver si lo consigo, porque no se habla de eso, ¿no? Y entonces, aparte del maravilloso tema, la literatura de Hernán, tenemos también otro tema importantísimo y es la traducción. Y por eso mis dobles agradecimientos. Gracias.